López Velarde, soy profesor, investigador aquí en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, en la División de Administración. Quiero agradecer a todos los participantes por estar conectados y bueno, quiero decirles que en cualquier momento pueden hacerme preguntas, interrumpirme, y eso pues nos dará mucho mejor entendimiento en la sesión, ¿no? Esta sesión está destinada a hablar sobre tres temas principalmente, ¿no? La recolección de datos, el análisis de datos y la comunicación de resultados, ¿no? Entonces, son tres temas centrales. Vamos a tener algunos conceptos, unas definiciones conceptuales que nos van a permitir entender mejor la sesión. Y entonces, pues, espero que sea una sesión que sea aprovechada muy bien por ustedes. Y insisto, en cualquier momento, por favor, mándenme sus preguntas o interrúmpame por el micrófono. Estoy totalmente abierto y a su disposición. Entonces, vamos a revisar brevemente los objetivos de la sesión. El primero es entender la importancia de la evidencia en el proceso de la aplicación pública, ¿no? Para hablar de datos, para entender la recolección, el análisis de datos y la presentación de estos, pues hay que hablar sobre evidencia. ¿Por qué la evidencia es tan importante en todo proceso de política pública, en todo proceso de evaluación e implementación? Ese, digamos, va a ser nuestro primer punto a tratar, ¿no? Y aquí, ahorita lo vamos a ver con más detenimiento, pero vamos a ver que la evidencia es un conjunto de elementos que tienen que estar organizados, sematizados, para que le den sentido al argumento, a la proposición que queremos dar. Hay ciertos requisitos, ahorita los vamos a ver con calma, pero digamos ese es nuestro primer punto de la sesión, entender qué es la evidencia y por qué es importante en el proceso de política pública. El segundo objetivo de la sesión es comprender e identificar los dos principales tipos de datos que proveen evidencia, ¿no? La evidencia, como este punto lo pone claro, está compuesta de datos, ¿no? De información. Sin embargo, pues hay muchos tipos de datos, y digamos aquí una de las maneras de clasificar a los datos es de manera cuantitativa o cualitativa, y vamos a ver cuáles son sus diferencias y por qué es importante entender los tipos de datos que existen, y eso nos va a dar pie a cómo recolectar los datos, ¿no? Al siguiente punto, ¿no? Sería revisar algunas técnicas de recolección y análisis de datos, ¿no? Lamentablemente nuestra sesión es muy corta, entonces vamos a hacer un repaso breve, y la sugerencia ahí sería que alguien que esté interesado pues que profundice más en alguna de las técnicas que vamos a revisar rápidamente. Hay mucha literatura sobre el tema, sobre cada una de las técnicas que vamos a ver, y también la manera de analizar los datos, ¿no? Entonces, pero bueno, un paso previo, insisto, pues es entender qué tipos de datos, digamos, podemos hacer uso para fortalecer, soportar nuestra evidencia, nuestro proceso de política pública, ¿no? Con la evidencia que sostengamos. Un cuarto punto de esta sesión y la que sigue será la presentación de técnicas efectivas de verificación de resultados. Digamos que con esto vamos complementando un paso más para complementar la sesión, ¿no? Primero entendemos qué es la evidencia, luego vemos los tipos de datos, de dónde vienen, cuáles son sus diferencias. Un tercer punto sería algunas técnicas, revisar de recolección de datos y análisis de datos, y esto no puede completarse, no puede estar finalizado, si todo este proceso que hicimos de entender, de clasificar, de sistematizar, no se comunica efectivamente, ¿no? Y no solo estamos hablando de que se comunique
a los hacedores de política pública, a aquellas personas que toman decisiones, sino también al público en general, ¿no? Recordemos que todo proceso de política pública, toda política pública, tiende a ser más efectiva en cuanto más gente participe en ella, más gente comprenda ella, se involucre en todo este proceso. Y para ello es muy importante pues que todo lo que comuniquemos y en especial la evidencia en la que nos estamos basando pues se presente de una manera sistemática, entendible, accesible, que sea reconocida por todo tipo de audiencia, ¿no? Vamos a ver los tipos, pero es muy importante, ¿no? Y un quinto punto de objetivo de la sesión es digamos que es de manera transversal, ¿no? Digamos que vamos a analizar ejemplos de uso de evidencia, de datos, y para eso vamos a utilizar una de las herramientas que vamos a usar es el Mentimeter, ¿no? Que creo que lo han utilizado ya en otra ocasión, ¿no? Entonces, digamos que entre todos vamos a analizar los ejemplos para que quede mucho más entendible. Entonces, digamos, estos serían los objetivos del lesión. Entonces, vamos al primero de ellos, ¿no? Que es la importancia de la evidencia y entender qué es la evidencia, ¿no? Muy bien, para esto, un paso previo, me gustaría que en el Mentimeter aportaran, nos dijeran qué es la evidencia en una sola palabra, ¿no? Digamos, si les pido que definan la evidencia en una sola palabra, ¿cómo la definirían? Entonces, desde su experiencia, su conocimiento previo y lo que han aprendido en las sesiones anteriores, que nos definan qué es la evidencia en una sola palabra. Nos vamos a dar algún tiempo. ¿Cómo se pone eso? Bueno, el link al que tengan que entrar. ¿Cuál es el link? Aquí se lo había mandado Emil. Déjame lo digo. Sí, porfa. Les vamos a mandar un link. Creo que algunos de ustedes ya están contestando. Les vamos a mandar un link a todos en el que puedan entrar a Mentimeter y contestar esta pregunta, ¿no? Que es definir qué es la evidencia en una palabra. Creo que todos ya va fluyendo las respuestas. Muchas gracias a todos. Vamos a dar un poquito más de tiempo. Si alguien tiene problemas para entrar, por favor, nos puede avisar mediante el chat. Tenemos hasta el momento 4 respuestas. Vamos a permitir un poquito más para que el resto de los participantes puedan decirnos qué es la evidencia en una sola palabra. Ya tenemos una respuesta más. Pues bueno, esperemos que se conteste más. Una más, ya tenemos, muchas gracias. Vamos a dar un minutito más para... Perfecto, muchas gracias. Recuerden que es
muy breve ejercicio es definir en una sola palabra qué es la evidencia, ¿no? Pues bueno, voy dando cuenta de las respuestas que hemos recibido, y los participantes de esta sesión nos dicen que tiene que ver con la información, ¿no? Es una manera de definir la evidencia, es información, y lo cual es totalmente correcto, ¿no? Ahorita vamos a ver una definición más concreta, pero obviamente tiene que ver con la información, ¿no? La prueba de la evidencia prueba un argumento, también tiene que ver directamente con lo que ahorita vamos a revisar, un respaldo, ¿sí? Muy bien. Conocimiento y medio de verificación, ¿no? Entonces podemos decir que medio de verificación, prueba y respaldo están muy relacionadas. También ustedes nos indican que es comprobable, ¿no? La evidencia es algo comprobable, ¿no? Es un medio podremos decir que es un medio de verificación mediante el cual se prueba, se comprueba algo que se asume como verdadero, ¿no? Una respuesta más, hecho. La evidencia también contiene hechos, perfecto. Conocimiento, ¿no? La evidencia idealmente también nos provee conocimiento sobre algún estado, sobre alguna teoría, alguna hipótesis, ¿no? Perfecto, pues sí, digamos que todo lo que han contestado, creo que la respuesta más frecuente fue información, comprobar prueba, y podemos decir que todas aquellas respuestas que hemos recibido, pues sí están apuntadas directa o indirectamente hacia la palabra evidencia, ¿no? De manera de resumen, podemos decir que la evidencia es información, es conocimiento que tiene como, podremos decirlo, como objetivo comprobar, verificar un hecho, un medio de verificación mediante el cual se pone a prueba, se comprueba más bien, y se informa, ¿no? Entonces digamos que hay una muy buena idea de lo que indica esta palabra, ¿no? Entonces ahora vamos a ver una definición, lo que nos dice la literatura, ¿no? Sobre esto, ¿no? Aquí está. Bueno, esta definición, digamos, nos dice que es un conjunto de hechos, datos, registros, testimonios, análisis, documentos y otros tipos de información que soportan un argumento. Entonces, como pueden darse cuenta, todo lo que nos aportaron en el breve ejercicio anterior, pues está muy relacionado, ¿no? Entonces, digamos que la evidencia es un conjunto de información, por decirlo de otra manera, que apuntan, soportan un argumento, ¿no? Y este tipo de evidencia pueden ser de diversos índoles, ¿no? Pueden ser datos, pueden ser registros, pueden ser testimonios, documentos. Los análisis también entran como parte de la evidencia, ¿no? No solo, digamos, registros aislados, sino el análisis de dichos datos nos pueden ser considerados como evidencia, ¿no? Y algo muy importante, todo este conjunto, toda esta recolección que hagamos de diferentes tipos de información deben ir orientados a soportar un argumento, ¿no? Y ahorita vamos a ver de qué manera se pone más claro esta definición, ¿no? Y bueno, una característica esencial de la evidencia es que aumenta la veracidad de un argumento, ¿no? Tanto en política pública como en otras disciplinas, en otras ciencias que no son exactas, pues los investigadores, los estudiosos
aportan evidencia para soportar un argumento, por lo tanto aportan información de diferentes tipos para respaldar un argumento. Sin embargo, es pertinente recordar que, digamos, no hay verdades absolutas, ¿no? Nosotros nos orientamos a proveer evidencia, toda esta recolección de datos para apuntar a soportar un argumento, respaldarlo, pero sin embargo no podemos tener el 100% de certeza que esa evidencia es prueba irrefutable. No hay evidencia que soporta más que otra, y ahorita vamos a ver las características que debe tener. Sin embargo, en las ciencias sociales, pues difícilmente un argumento es irrefutable, ¿no? Siempre estamos probando argumentos, probando hipótesis, teorías, y se van haciendo modificaciones, pueden ser pequeñas, pueden ser mayores, y la nueva evidencia va o soportando, ratificando, o también va cambiando estos argumentos, ¿no? Sin embargo, la esencia de la evidencia es aumentar la veracidad de un argumento, ¿no? Y eso es lo que queremos al diseñar una política pública, es proveer evidencia de nuestra teoría de cambio, de nuestra hipótesis, ¿no? Ahora, vamos a ver qué requerimientos tiene la evidencia. Una evidencia sólida, robusta, según estos autores Booth y sus colegas, Colomb y Williams, en este libro del 2008, nos dice que la evidencia debe tener unos requerimientos, unas características para poderla consolidar como sólida o robusta, ¿no? El primero de ellos es la primera característica es la suficiencia, ¿no? ¿Qué quiere decir la suficiencia? Debe ser basta, ¿no? Si tenemos poca evidencia sobre un argumento, pues este argumento, esta teoría de cambio o nuestra hipótesis, pues no va a ser probada apropiadamente, ¿no? La evidencia, entonces, por lo tanto, debe ser suficiente, debe ser basta, ¿no? ¿Qué pasa cuando no es de este tipo, no es suficiente? Pues bueno, cuando es escasa, pues salen mucho tipo de dudas y probablemente el tomador de decisión o el público al cual se está aplicando la política pública, pues empieza a dudar, y entonces habrá menos convencimiento de la política pública, menos involucramiento. Sin embargo, si nos vamos al extremo opuesto, si es suficiente, digamos, si pudimos recolectar suficientes datos que sostienen un argumento, pues apuntamos más hacia la veracidad, hacia a lo que ustedes también señalaban cuando se les preguntó qué es la evidencia, ¿no? Algo verdadero, ¿no? Entonces, si recolectamos suficientes datos durante muchos años, durante muchos meses, podemos estar más seguros que la evidencia es robusta. Entonces, digamos que es una característica muy importante que debemos tener en cuenta y tratar siempre de que nuestra evidencia sea suficiente, basta, ¿no? ¿Qué pasa si nada más nos remitimos a evidencia anecdótica, ¿no? Que es mucho de lo que los investigadores en ciencias sociales tratamos de evitar, ¿no? Digamos, la evidencia anecdótica es aquella cuando pues me lo dijo el vecino como prueba de algo, ¿no? O que lo escuché en un cierto noticiero, que alguna persona tuvo algún efecto, pero digamos, es una persona, es el vecino, es un familiar, es un amigo, eso es un anecdótico, ¿no? Lamentablemente en los diarios, no en todos obviamente, pero muchos aportan evidencia anecdótica, ¿no? Quiere decir que no está sistematizada, no es suficiente, no es robusta, por lo tanto, pues no puede ser considerada como un respaldo serio en la elaboración de política pública. Obviamente se pueden recabar testimonios de pruebas piloto, se puede aportar elementos de personas individuales, de focus groups, que lo veremos más adelante, pero digamos que es una parte de la evidencia, ¿no? Para que sea suficiente debemos aportar
mucho más de manera sistematizada y que también vaya acorde con las siguientes características que ahorita les voy a enseñar, pero digamos que de manera general podemos decir que entre más evidencia se aporte, es mucho mejor que si nada más es escasa o muy no sistemática y anecdótica, ¿no? Entonces, digamos que ese es un primer requerimiento que debemos tener muy en cuenta, ¿no? El segundo requerimiento, pues, es que la evidencia debe ser de acceso público. Esto quiere decir que los interesados, los tomadores de decisiones, deben tener facilidad para corroborar dicha evidencia, ¿no? Si nosotros estamos diciendo que tal medicina ayuda a disminuir la prevalencia de alguna enfermedad en un porcentaje, la evidencia del estudio debe ser pública, ¿no? No podemos aportar evidencia que esté oculta, que sea de difícil acceso, porque perdemos credibilidad, ¿no? Digamos que nuestra intención de intervenir para mejorar o erradicar un problema, pues se disminuye mucho si nuestra evidencia no es de acceso público, ¿no? Entonces se debe, al proveer evidencia, se debe citar las fuentes de donde obtuvimos nuestros estudios, y esos estudios o diagnósticos y toda la información que completa a dichos estudios y diagnósticos, pues debe ser de fácil acceso, ¿no? Cualquiera idealmente podría tener acceso a ellos, ¿no? Entonces, es muy importante que toda nuestra información organizada, sistematizada como evidencia, sea de acceso público, ¿no? Es la manera de que el público en general y los tomadores de decisiones puedan corroborar por ellos mismos que esa información pues tiende a la suficiencia y a la veracidad, ¿no? Tercer requerimiento para que la evidencia sea robusta y sólida, ¿no? La representatividad, ¿no? Que sea representativa, ¿no? Esto quiere decir que la evidencia debe mostrarnos que no es, digamos, no está seleccionada, ¿no? Si estamos hablando de un grupo de personas a las que padecen algún problema público y solo seleccionamos algunos casos, algunos individuos en nuestro estudio, pues no va a ser representativa, ¿no? Tenemos que, en nuestro estudio que respalde, que aporte evidencia, debemos tomar una muestra suficientemente grande para que la evidencia que salga de ese estudio sea representativa del grupo o comunidad al que queremos ayudar, a la que se va a intervenir. Ese estudio, ese diagnóstico no se puede proveer toda la información, al menos de un grupo representativo. Entonces, la evidencia debe aportar elementos de ese grupo de manera representativa, ¿no? Insisto, si nada más seleccionamos algunos casos, pues no será representativa, y entonces nuestra evidencia perderá o disminuirá su robustez y su solidez, ¿no? Entonces, otro elemento muy importante a considerar, ¿no? Ahora, en términos de precisión, ¿no? Seguramente todo el mundo ha revisado estudios donde sí puede haber suficiencia de la evidencia que se aporta para un argumento, para una hipótesis, puede ser de acceso público, nos dan, digamos, los links o la información, puede ser representativa, pero puede carecer de precisión, ¿no? La evidencia debe ser precisa por un motivo, y esto es que debe apuntar, señalar al problema que estamos tratando de resolver. En términos de política pública, digamos, si, por ejemplo, queremos reducir la tasa de mortalidad, bueno, entonces debemos, la acción propuesta debe ir orientada, y la evidencia a información
que precisamente ataque esa tasa de mortalidad, ¿no? De nada sirve mostrar evidencia que no está relacionada con nuestro objetivo. Entonces, al hablar de precisión y al mostrar evidencia que soporte nuestro argumento, es muy importante evitar términos como algunos, muchos, frecuentemente, generalmente. Si nosotros decimos que tal medicina generalmente reduce cierta prevalencia, pues no, es muy ambiguo decir generalmente, ¿no? O que varias veces, pues también el término varias no nos ayuda mucho, ¿no? En cambio, si decimos que esta medicina tiene una efectividad del 65%, estamos siendo muy precisos. Entonces, al mostrar evidencia en la elaboración, el diseño de política pública, pues debemos ser lo más preciso posible, ¿no? Entonces, debemos de evitar estos términos que son ambiguos y proveer elementos, información, datos precisos e insisto que vayan apuntados al objetivo que se quiere lograr, ¿no? Entonces, es otro punto muy, muy importante, ¿no? El siguiente requerimiento, confiabilidad. La evidencia que es confiable es aquella en la que se tuvo conocimiento de cómo se realizó, cómo se recolectó, una metodología descrita ampliamente y las organizaciones que le recolectaron, que sistematizaron, que analizaron dicha evidencia pues son digamos, de reputación, ¿no? Y aquí pues pongo un ejemplo, ¿no? Si al momento de formular una política pública nosotros nos basamos en instituciones de alta reputación, como puede ser el Banco Mundial, la ONU, el Economist, etcétera, pues sabemos que son instituciones serias que aportan información confiable. Entonces, digamos, esto tiene que ver también con el de acceso público, ¿no? Sabemos que podemos de manera gratuita y confiable ver esa información en los distintos websites de estas instituciones, y esas instituciones, digamos, pues son un referente mundial, ¿no? Digamos, también existen otros referentes nacionales, como pueden ser los censos o las instituciones de recolectar evidencia, información de manera nacional, como aquí en el caso de México sería el Instituto Nacional de Estadística y Informática, y que, digamos, tiene sus equivalentes en otros países, ¿no? Entonces, digamos que la confiabilidad, retomando, tiene que ver con el acceso público que existe de ella y con las instituciones que se encargan de recolectar. Ahora, no toda evidencia proviene de estas instituciones como el Banco Mundial, el BID, la ONU, sino que muchas veces los encargados de formular la política pública, ellos son los que recolectan la información, la evidencia, y para mostrar confiabilidad lo que se hace pues es ser totalmente transparentes, ¿no? Transparentes en la metodología y muy detallada, hay que ser muy detallados y descriptivos al cómo se recolectó y cómo se analizó, ¿no? Si se es muy detallado y transparente, pues digamos que se aporta confiabilidad, aunque nuestra información no provenga, digamos, de instituciones muy conocidas mundialmente, ¿no? Entonces, digamos, este tema lo vamos a tocar más adelante, pero digamos, ahorita es importante recalcar que sí, la confiabilidad recae en la transparencia que se hace de la recolección y análisis de datos y también en la fuente o la que nos estamos basando. Entonces, bueno, eso es un punto a tomar en cuenta, ¿no? Y por último, la relevancia, ¿no?
la evidencia debe ser relevante para lo que queremos lograr. Insisto, puede ser suficiente, puede ser acceso público, puede ser representativa, a lo mejor es precisa, pero si no es relevante, si no está directamente relacionada con el punto que queremos tratar, pues difícilmente vamos a conseguir nuestros objetivos, ya sea porque no logremos convencer a los tomadores de decisión o porque el público al percibir que no, ciudadanos, que no se está proveyendo de evidencia relevante, pues no se van a involucrar, no van a participar, ¿no? Siguiendo con el ejemplo de la medicina o de un tratamiento médico, si vemos que la evidencia de la medicina no está proveyendo información relevante en este sentido, que esté curando la enfermedad a la cual fue prescrita, a lo mejor ayuda para otras cosas, pero no para el mal o la enfermedad que fue prescrita, pues entonces podrá ser suficiente, pero no precisa, confiable, pero si no es relevante para nuestro problema, pues no vamos a tener problemas con ello, ¿no? Entonces, de manera general, pues hay que cuidar que todos estos requerimientos idealmente sean en la evidencia que recolectemos y procesemos, analicemos, ¿no? Si lo hacemos de esta manera, tenemos mucho más probabilidad de que nuestro objetivo se alcance, ¿no? No es lo único de lo que depende, pero digamos que vamos un paso adelante, ¿no? Ahora, voy a poner un ejemplo también tomado de estos autores, Booth, Campbell y Williams, perdón, en el que de manera muy didáctica nos enseñan, digamos, aplicar estos requerimientos, ¿no? Entonces, aquí es una conversación entre un niño y su mamá, ¿no? Una madre, ¿no? Y digamos que antes de entrar aquí en detalle, en esta conversación, el niño está argumentando que requiere unos zapatos nuevos, ¿no? Quiere unos zapatos nuevos y aporta elementos, información, para sostener su argumento, ¿no? Y la madre no está convencida, digamos que es una escéptica de lo que dice su hijo, y también aporta argumentos del por qué no la evidencia cumple con estos requerimientos que acabamos de revisar, ¿no? Entonces, vamos paso por paso, ¿no? En cada uno de los intercambios en la conversación que tienen ellos, permítanme ver si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta hasta el momento. Denme un segundo. Veo que no, entonces vamos al ejercicio. Entonces, recordemos que tienen esta conversación madre-hijo, en el que el niño tiene un objetivo, quiere un objetivo, tener unos zapatos nuevos, ¿no? Y para lo cual tiene que convencer a su madre sobre eso, ¿no? Veo que aquí Jimena Eloísa nos dice, los argumentos son suficientes como evidencia. Ese es un buen punto, gracias por la pregunta. Los argumentos deben ser soportados por la evidencia para ser válidos, ¿no? Para atender a la veracidad, aumentar la veracidad de los argumentos, deben ser soportados por la evidencia. Y ahorita creo que con este ejemplo va a quedar un poco más claro, ¿no? Entonces, muchas gracias, Jimena, por su pregunta, ¿no? Entonces, si después del ejemplo esperemos que quede más claro, y si no, por favor, coménteme con toda la confianza, ¿no? Entonces, en esta primera intercambio que tiene
madre e hijo, el niño dice, ¿no? Necesito unos zapatos nuevos, ¿no? Eso es, digamos, ese es el objetivo que quiere lograr el argumento, ¿no? Y la evidencia que soporta, dice, los que tengo son muy pequeños. Basándonos en la lámina anterior, en los requerimientos de suficiencia, de acceso público, representatividad, precisión, confiabilidad y relevancia, si analizamos esta primera evidencia muy simple que aporta el niño, nos dice, los que tengo, los zapatos actuales, digamos, son muy pequeños. ¿Qué podríamos decir? Por favor, si pueden escribir su respuesta. ¿Qué tipo de evidencia es esto? ¿Qué requerimiento de los que acabamos de analizar cumple con esto? La pequeñez de los zapatos actuales es, dicho de otra manera, es evidencia suficiente para sostener su argumento de la necesidad de comprar unos zapatos nuevos, o no es suficiente. A ver, aquí tenemos una respuesta, no es suficiente. Muy bien. Pues sí, tiene razón Wendy, no es suficiente, digamos, y de hecho la madre en este ejemplo dice, aporta digamos, un contraargumento, dice, tus pies no han crecido tanto en un mes y no te lastiman. Entonces, digamos, puede ser que sí le hayan crecido los pies al niño, sin embargo, no es suficiente para lograr lo que quiere, para obtener unos nuevos zapatos, porque no está siendo preciso cuánto le creció, ¿no? Si digamos que si el niño dijera, bueno, es que ya me creció tantos centímetros y mis zapatos actuales no son apropiados para eso, o ya no caben porque crecieron tantos centímetros, pues entonces sería una información mucho más precisa, una evidencia más precisa, ¿no? Entonces, aunque la evidencia puede ser cierta, la que los pies le crecieron, pues no es suficiente como para lograr su objetivo, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Entonces vamos al siguiente argumento del niño, ¿no? Dice, los zapatos están muy percutidos, ¿no? Muy sucios para ir a la escuela, ¿no? Tienen mucho polvo, ¿no? Entonces, nuevamente, aquí está aportando el niño evidencia que quiere lograr un objetivo, ¿no? Evidencia para lograr un objetivo. Entonces dice, bueno, están sucios, tienen mucho polvo, y a la cual la madre responde, el polvo se quita lavándolos, no es suficiente para comprar unos nuevos, ¿no? Entonces, nuevamente la madre está diciendo que no es evidencia suficiente para lograr el objetivo, que es comprar otro, ¿no? Porque existe digamos, un medio que es el jabón y el agua, por lo cual pueden estar en buen estado y no hay evidencia suficiente de que se requieran tener unos zapatos nuevos, ¿no? Entonces, digamos que otra vez se cae la evidencia o no es suficiente la evidencia, aunque pueda ser precisa, que sí pueden ser, y digamos que es de acceso público, en este caso, digamos que sea visible, que estén sucios y que sea precisa de que sí están sucios, pero pues no es evidencia suficiente como para lograr el objetivo, ¿no? Entonces, digamos que otra vez la madre dice, no es evidencia suficiente, ¿no? No me convence, ¿no? En otras palabras, ¿no? Tercer argumento, dice, los zapatos me lastiman, ve cómo cojeo, ¿no? No puede caminar bien el niño, según él, no puede caminar bien porque le lastiman, ¿no? A lo cual la madre contesta, bueno, hace un minuto caminaba sin problema, ahí le falta una S a la presentación, puede caminar el niño sin problema, ¿no? Entonces aquí lo que está aportando el niño es una evidencia no representativa, digamos, porque de este ejemplo sencillo, la madre ve caminar al niño pues todo el tiempo o gran parte del tiempo y no vio en ningún momento que cojeaba, sin embargo ahorita cojea y le dice pues hace un minuto caminaba sin problema,
cual quiere decir que esta evidencia no es representativa, ¿no? El niño claramente está fingiendo, entonces esos momentos en los que cojea, pues no es evidencia ni suficiente ni representativa del problema al cual el niño está apuntando, ¿no? Y finalmente, en este ejemplo, el niño hace ayuda de sus amigos, ¿no? Dice, mis amigos piensan que debo tener zapatos nuevos, ¿no? A la cual la mamá responde, pues tus amigos no toman decisiones en esta casa, ¿no? Entonces digamos que el niño está queriendo basarse en testimonios pues de personas no confiables, ¿no? Los amigos del niño pues son sus amigos, le van a ayudar a lograr su objetivo, pero digamos que no son ninguna autoridad para decidir si realmente se necesitan unos zapatos nuevos o no, ¿no? Entonces digamos que está basando el niño en testimonios de terceros, de sus amigos, pero estos terceros pues no son confiables, ¿no? Digamos, no es una evidencia confiable de lo que se quiere lograr. Entonces digamos que en ese ejemplo muy sencillo, el fondo del asunto es que podemos tener evidencia precisa, pero no suficiente, podemos tener evidencia verdadera, sin embargo, no representativa, y podemos tener evidencia a lo mejor suficiente, porque a lo mejor el niño juntó a 50 de sus amigos, pero no es confiable. Los testimonios de estas personas, de estos niños, pues no es confiable. Entonces, digamos, en este ejemplo sencillo podemos ver la complejidad que requiere la evidencia, ¿no? De estos requisitos de los que hablamos anteriormente, ¿no? Entonces, idealmente tenemos que cuidar todos y cada uno de estos requerimientos para que nuestra evidencia soporte fuertemente a nuestro argumento, ¿no? Ahora, una vez que entendimos, idealmente, insisto, me pueden hacer preguntas en el momento que ustedes gusten, la importancia de la evidencia y los requerimientos de esta evidencia, ¿cómo se relaciona, ya hablando más de fondo, la política pública con la evidencia, ¿no? Entonces existe un término desde hace ya varios años en los diversos textos de análisis de política pública, es este término política pública basada en la evidencia, ¿no? Y lo que nos dicen diversos autores, hay distintas definiciones, esta que les pongo aquí es de este autor Stoker y Evans, nos dice que la política basada en evidencia es un conjunto de acciones e intervenciones gubernamentales fundamentadas en resultados de investigación. Esto quiere decir que los resultados de investigación aportan evidencia de diferentes tipos que soportan estas acciones o estas intervenciones, digamos, justifican, ¿no?, el uso de estas acciones. Entonces, la política pública basada en evidencia es aquella que, digamos, tiene un soporte empírico, tiene datos, tiene testimonios, tiene diversos tipos de información que soportan, justifican las acciones a diseñar, las intervenciones a implementar por un conjunto de organizaciones o por una sola organización, ¿no? Entonces, la política pública basada en evidencia, idealmente, y ese es el objetivo, debe contribuir a que los tomadores de decisión tengan un mejor entendimiento de las condiciones en las que se desarrolla la política pública. No solo sirve para lograr el objetivo, sino también para entender de manera más integral la evidencia, debe servir para eso, ¿no? No solo para lograr un objetivo, que se puede lograr incluso sin evidencia, pero debemos idealmente tener un mejor conocimiento, entendimiento del problema. Al hacer eso podemos conseguir nuestro objetivo de mejor manera. Ahora, ya vimos los requisitos de una evidencia sólida, ya vimos los problemas que puede haber, mediante ejemplo, de cumplir solo con algunos de estos requerimientos. Ahora vamos a hablar de la utilidad, ¿no? Digo, ¿para qué queremos
la evidencia, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de usar evidencia? ¿No? Digamos, porque nosotros, como ustedes lo saben, y muchos tomadores de decisiones lo hacen, pues no necesariamente debes tener evidencia para formular una política pública, para implementarla y llevarla. Tal vez, si se es serio, pues hasta la etapa de evaluación es cuando se recolecta evidencia de cómo funcionó esa política pública, esa acción gubernamental, pero no necesariamente desde el inicio tenemos que tenerlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la utilidad de la evidencia? Bueno, un primer punto de los muchos que podemos argumentar es que provee información, es lo que les decía, para la comprensión de los problemas públicos, ¿no? Al tener evidencia de distintos tipos, que sea suficiente, que sea pública, representativa, confiable, relevante, pues podemos entender mejor el problema público al que queremos resolver, ¿no? Problemas tan complejos, como ustedes lo saben, como es la pobreza, pues se debe estudiar y se debe aportar evidencia de muchos tipos, de mucha índole, para tener una mejor comprensión y solo así poder llegar a acciones gubernamentales que deben estar articuladas para poder comprenderlo de mejor manera. Si se provee evidencia, si no se analiza esta evidencia sistemáticamente y si carece de algunos requerimientos de los cuales ya hablamos, pues difícilmente podemos comprender los problemas. Y eso es, como ustedes lo saben, pasa muy seguido, ¿no? No existe información suficiente o evidencia suficiente para realizar una intervención gubernamental. Sin embargo, se realiza pues, por otro tipo de causas, no porque exista la evidencia suficiente como para hacerlo, ¿no? Entonces, y por lo tanto no existe una comprensión del problema. Entonces, idealmente tenemos que proveer evidencia para comprender los problemas públicos, ¿no? Ahora, cuando se provee evidencia, pues también se identifican las causas del problema. Al analizar el problema y ver qué datos existen relacionados a esta o directos a esta, pues se entiende el problema público, qué es lo que lo está provocando. Para eso se tiene que usar recolectar datos, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, la deserción escolar, pues analizar el problema implica mucha recolección de datos, mucho análisis de datos, ¿no? Para identificar las causas de por qué ya no hay, los estudiantes están saliendo de la escuela, están dejando la escuela, pues debemos recolectar datos y solo así podemos elaborar teorías de cambio que los identifiquen, mediante los cuales identifiquemos variables que estén causando eso, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante basarnos en evidencia, ¿no? Tercer punto, la evidencia también contribuye a la formulación de diferentes soluciones y creación de acciones, ¿no? Como este punto pues, está obviamente relacionado a los dos previos, no solo entendemos mediante la evidencia, entendemos mejor la comprensión de los problemas públicos, no solamente podemos identificar sus causas, sino también, dada la evidencia que tenemos, podemos diseñar, ofrecer soluciones e implementar acciones, ¿no? Que lleven a la solución del problema, ¿no? Entonces, ese es otro punto muy importante, ¿no? Cuarto punto, la evidencia también provee el cambio de paradigma, ¿no? Cambio de paradigma, ¿no? Entonces, mediante la recolección de datos, el uso de los datos de información con estos requerimientos que ya discutimos, podemos cambiar paradigmas. Y les pongo un ejemplo, ¿no? Que, digamos, ocurre en varios países que padecen inseguridad, ¿no? Hasta hace algunos años nada más se hablaba sobre seguridad pública, lo cual implicaba una serie de acciones llevadas por las fuerzas policíacas, y digamos que a través de diversos estudios de diversos autores y de distintos países se han dado cuenta pues, que este término de este paradigma de seguridad pública pues no necesariamente está de manera sistemática, está ayudando a solucionar los problemas de inseguridad, ¿no? Entonces, por lo cual
se ha aportado muchos elementos, mucha evidencia, que el recaer únicamente, dejarle únicamente a las fuerzas policíacas la seguridad, pues no se logran todos los objetivos deseados. Por lo tanto, se ha cambiado a este paradigma, no todos los países lo han adoptado, ni en todas las ciudades, pero a seguridad ciudadana, ¿no? Y este paradigma, pues sí tiene implicaciones distintas al de seguridad pública, ¿no? Seguridad ciudadana implica que existe una colaboración, una comunicación directa, constante entre autoridades y ciudadanos, ¿no? Entonces, que la seguridad no solo es una cuestión de la que deben encargarse las fuerzas policíacas, que el diseño de la política de seguridad no solo debe estar a cargo o debe llevarse a cabo por la autoridad policíaca, sino que los ciudadanos tenemos algo que decir, ¿no? Tenemos algo que aportar en el diseño, en la implementación y también en la evaluación. Entonces, este concepto de seguridad ciudadana se cambió en buena medida porque la evidencia mostraba que el otro paradigma de seguridad pública no respondía a todas las, no resolvía el problema del todo, ¿no? Entonces, que era necesario incluir la participación de los ciudadanos para obtener mejores resultados, ¿no? Entonces, digamos que mediante la evidencia también se llevó este cambio de paradigma en este caso, ¿no? Siguiente punto, ¿no? La evidencia también establece criterios o estándares para la evaluación. Como ustedes seguramente ya lo han visto en este curso, pues la evaluación, sin evidencia, pues no podemos hablar de evaluación, ¿no? Y no solo es importante para evaluar, sino porque nos permite establecer criterios o estándares de evaluación, sobre todo cuando por primera vez está evaluando un programa, una acción pública, pues la recolección de datos y la sistematización de esto también nos permite establecer criterios mediante los cuales vamos a evaluar el programa, la política pública, ¿no? Finalmente, podremos decir muchas más razones sobre la utilidad de la evidencia, pero finalmente, pues siempre aportar evidencia reduce el peso de intereses e ideologías, ¿no? Muchas veces los tomadores de decisión, pues diseñan e implementan políticas públicas siguiendo ciertas ideologías, pero carecen de evidencia, ¿no? Entonces, el aportar evidencia en la recolección de datos nos sirve para reducir el peso, ¿no? Nunca se puede eliminar del todo, pero digamos que aportar evidencia por lo menos puede llevar a reducir este peso y modificar las acciones gubernamentales, ¿no? Entonces, digamos, y esto lo vemos muy seguido, sobre todo en los programas de asistencia social. Hay evidencia que muestra que ciertos programas no son tan efectivos y entonces, mostrando la evidencia de las tomas de decisión, pueden modificar ciertos programas públicos, ¿no? Hay otros, al contrario, que soportan lo que ciertas intereses o ideologías. Entonces, bueno, por lo menos tienes, no por lo menos digo, tienes una evidencia que lo que están diciendo no es meramente ideológico, ¿no? Que sí tiene evidencia existe evidencia que nos puede aportar a la solución del problema, ¿no? Entonces, digamos que también es un punto muy, muy importante esto, ¿no? Ahora, rápidamente, vemos que en muchos países, pues la evidencia, aunque exista, digamos, una agencia o unas personas, un grupo de personas que la aporte en cada institución, pues no siempre se utiliza, ¿no? La pregunta, ¿por qué? ¿No? Entonces, pues bueno, también la literatura ha documentado muchos factores por los cuales factores, obstáculos por los cuales no se utiliza la evidencia como quisiéramos, ¿no? Y entonces aquí tiene que ver también otra vez con los requerimientos de los que hablamos, de la evidencia sólida. Entonces, muchas veces, por ejemplo, hay desconfianza de la fuente en la que estamos basando nuestra evidencia, ¿no? Entonces, si no somos claros cómo se recolectaron los datos, somos transparentes, pues existe desconfianza, ¿no? O si no son fuentes
no conocidas, ¿no? Pues nos estamos, va a haber desconfianza tanto en los tomadores de decisiones como en la ciudadanía, ¿no? Ahora, muchas veces no se utiliza la evidencia porque no responde a las necesidades de los tomadores de decisión. Y esto tiene que ver con los intereses y la ideología que estamos planteando, ¿no? Muchas veces la evidencia que existe contradice lo que el tomador de decisión quiere, ¿no? Entonces, las acciones públicas a implementar no van a estar respaldadas por evidencia, pues porque no responde a sus necesidades, ¿no? Evidencia contradictoria. Desafortunadamente, no toda la evidencia que un analista puede recolectar va siempre en el mismo sentido, ¿no? Para solucionar esto, digamos, vamos a hablar más adelante sobre esto, pero para solucionar esto, pues debe analizarse el contexto, ¿no? Si existe dos tipos de evidencia que se contradicen, pues debemos analizarse dónde sí aplicó y dónde no funcionó. Solo mediante un análisis más detallado podemos resolver este problema de la contradicción en la evidencia, ¿no? Siguientes puntos, la fragmentación de datos e información, pues muchas veces sí existe evidencia, pero está fragmentada, dispersa, ¿no? Entonces los tomadores de decisión pues no lo pueden ver de una manera concreta, visible, por lo tanto no se basarán en ella, ¿no? Contingencia de la evidencia, ¿no? Esto tiene que ver con este requerimiento del que hablamos, que no es representativa, ¿no? A lo mejor podemos mostrar evidencia de cierta acción gubernamental, pero fue muy contingente a un momento en particular, ¿no? Entonces no es representativa. La solución que se está planteando, la acción que se está planteando, a lo mejor no fue en un contexto muy particular que difícilmente se va a repetir, por lo tanto, pues no es representativa, ¿no? Otros obstáculos, pues motivos políticos, los cuales no voy a tener, porque obviamente por consideraciones políticas voy a dejar de lado la evidencia, que también tiene que ver con la parcialidad de la evidencia. A lo mejor los tomadores de decisiones dicen, bueno, desconfío porque la evidencia es parcial, no es completa, no es robusta. Y muchas veces, y este es un punto importante que vamos a hablar de él en un ejemplo, en unas cuantas láminas, es la falta de contexto, ¿no? Si muchas veces no contextualizamos, no aportamos detalles sobre cómo la acción gubernamental se lleva a cabo, bajo qué circunstancias, pues resulta un obstáculo porque carece de veracidad suficiente, ¿no? Tiene que ver con el siguiente punto, ¿no? Que es la ausencia de detalles. Si no hay detalles de cómo se va a implementar, la evidencia, cómo soporta nuestra teoría de cambio, y no hay un contexto bien explicado, pues difícilmente se utilizará la evidencia, ¿no? Y el último punto, que también ya habíamos hablado de él, es que y creo que quedó claro con el ejemplo del niño, es que la evidencia no se relaciona directamente con el problema, ¿no? Muchas veces se aporta evidencia que no tiene directamente que ver con el problema que queremos atender, ¿no? Entonces, pues, por lo tanto, esa evidencia pues carece de veracidad, ¿no? Ahora, vamos a hablar ahorita de cuándo se debe aportar la evidencia, ¿no? Entonces, para esto vamos a hacer otra pregunta. Entonces, si van al Mentimeter, aquí les puse una pregunta más que me gustaría que contestaran todos, y la pregunta dice, ¿en qué etapas del proceso de política pública se debe aportar evidencia? Y entonces vienen algunas opciones. La primera opción es previo a la formulación de la política pública, en el diseño de la política pública, es la segunda opción. La tercera es en la implementación. La cuarta opción es en la evaluación de la política pública, y hay una quinta respuesta que pues, pueden ser en todas, ¿no? Entonces ya estamos recibiendo algunas respuestas, las cuales se los agradezco mucho. Entonces, y aquí lo vamos a ver en una gráfica circular, ¿no? De pie, sus respuestas. Entonces, aquí
hasta el momento nos dice que la evidencia se da en la implementación, un 25% hasta el momento, dice que en la evaluación, y otro 25% de los participantes de la sesión nos dicen que previo a la formulación. Vamos a esperar un poquito más respuestas. Oh. Aumentó el porcentaje de gente que piensa que previo a la formulación se debe aportar evidencia. Agradecemos que los demás participantes contesten la pregunta, por favor. ¿Alguna otra respuesta? Recordemos que la pregunta es ¿en qué etapas del proceso de política pública se debe aportar evidencia? ¿No? Gracias. Estamos teniendo segundos más para continuar con la exposición. Bueno, pues tenemos aquí con las respuestas recibidas hasta el momento que los participantes dicen que, bueno, un 29%, ya aparece una nueva respuesta. Digamos que no hay un consenso, ¿no? En los participantes, un 25% dice que durante la evaluación, un 33% dice previo a la formulación de la política pública, un 22% dice que en la implementación, y un 11% dice que en el diseño de la política pública es donde se debe aportar evidencia. Aquí es muy importante señalar una nueva respuesta, cambia un poco el porcentaje, pero digamos que el que tiene más es en la evaluación, ¿no? Y digamos que creo que en la evaluación es donde más claramente o más visiblemente se ve la evidencia. Sin embargo, les digo a todos los participantes de la sesión que todos tienen razón. Digamos que en todas las etapas del proceso de política pública, si las vemos a grandes rasgos, es importante el uso de la evidencia. Y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre cada una de estas etapas y por qué es importante, ¿no? Pero digamos que del ejercicio, aunque predominó que en la evaluación es donde se debe usar más evidencia, recolectar información, datos, también en las otras opciones también hubo gente que se pronunció, participantes que se pronunciaron por el uso de evidencia. Y la verdad es que la respuesta va en ese sentido, ¿no? Podemos idealmente debemos utilizar la evidencia en todas las etapas posibles, ¿no? Previo a la formulación de la política pública, que fue una parte de los participantes se pronunció por usar aportar evidencia en esta etapa, se debe mostrar que la política propuesta funcionó en algún otro lado. Gran parte de las acciones gubernamentales que se llevan a cabo en los distintos gobiernos y distintos ámbitos de gobierno, pues fueron ya implementados, al menos alguna versión de estos, en algún otro lado. Entonces estos autores, Cartwright y Harding, nos dicen, bueno, si existe esa evidencia, debemos proveerla previo a la formulación de la política pública, decir, bueno, aquí existe evidencia que soporta que tales acciones, este conjunto de acciones o intervenciones gubernamentales están apuntadas a resolver el problema que identificamos, ¿no? Y por otro lado, cuando hablamos de que funcionó en algún otro lado, significa que en un contexto en particular, para una población en específico, en un momento determinado, funcionó cierta acción gubernamental, cierta política pública, cierto programa público, tuvo éxito, ¿no? Entonces, previo a la formulación, si existe esta evidencia, y por eso es importante buscarla, porque así vamos justificando, respaldando
nuestro actuar público, pues sí existe, es importante recolectarla, ¿no? Y mostrarle al tomador de decisión o a los formuladores, diseñadores, que existe evidencia que apunta que puede tener éxito, ¿no? Ahora bien, durante el diseño de política, porque también varios de ustedes se pronunciaron por la importancia de aportar evidencia en esta etapa, ¿no? Aquí lo que decimos es que se debe ofrecer evidencia al tomar decisión que aquella política que funcionó en otro lado puede llevarse a cabo donde se quiere implementar, ¿no? Y aquí es importante ser más detalladamente, ¿no? Proceder con más detalle, ¿no? Entonces eso significa que debe haber evidencia de que existen condiciones relacionadas al contexto, población y momento para implementar aquella programa o acción o intervención gubernamental, ¿no? Entonces, no solo es importante identificar que en otras partes del mundo o del país funcionó cierta política, sino que ese contexto en el que funcionó es similar al nuestro, ¿no? Entonces tiene mayor probabilidad de que funcione, ¿no? Entonces eso se hace durante el diseño de política pública. Entonces aquí se puede aportar evidencia del contexto, ¿no? Y entonces, aunque no sea exactamente el mismo contexto, la evidencia puede decirnos que tiene mayor probabilidad de funcionar y que se deben hacer ciertas adecuaciones también, ¿no? A donde queremos implementarla, ¿no? Ahora, una vez que ya se diseñó la política pública, bueno, se lleva a la etapa a grandes rasgos de implementación y aquí, previo a la implementación, también podemos recolectar datos, información, ¿no? Por ejemplo, se pueden hacer pruebas pilotos, ¿no? De ciertos programas que muchos gobiernos lo hacen, y antes de llevarse a cabo una política pública, una acción pública, pues se hacen pruebas piloto, ¿no? De qué tan bien está funcionando, ¿no? Entonces ahí estamos implementando y recolectando información al mismo tiempo. Y esa información nos va a dar evidencia si se deben hacer un ajuste, si debe cambiar un poco el rumbo, ajustar la acción gubernamental, ¿no? Entonces también aquí en esta etapa también es importante aportar evidencia, ¿no? Y obviamente en la implementación, pues también, ¿no? No es necesario esperar a que se implementen todas las acciones de política pública para pasar a la etapa de evaluación y entonces sí aportar evidencia, ¿no? Puede haber ejercicios de evaluación durante el proceso de implementación, ¿no? Entonces, no necesariamente tenemos que cumplir todo un ciclo de implementación para posteriormente evaluar, ¿no? Sino podemos hacer, digamos, cortes en el camino y ver cómo va funcionando, ¿no? Y entonces, al ver cómo está funcionando, tenemos que recolectar datos, sistematizarlos y ver cómo se está implementando esa acción gubernamental, ¿no? Y finalmente, que creo que es en esta etapa donde a todo el mundo le queda más claro, pues bueno, no existe evaluación sin aportar evidencia, ¿no? La presentación de evidencia es requisito indispensable en la evaluación, ¿no? Que obviamente tiene muchos técnicas, metodologías para hacer la evaluación, sí, pero digamos que todo el mundo está orientado a aportar evidencia que nos permita tener un mejor entendimiento de la acción pública y cómo va, porque sí o porque no va mejorando el problema que está apuntando, ¿no? Entonces, digamos que de manera general, pues podemos decir que idealmente se debe proveer evidencia en todas las etapas de política pública, ¿no? Y estas etapas cumplen objetivos de convencimiento, pero también de ajuste de la política pública y también de ver cómo va funcionando, ¿no? Y qué es necesario cambiar, ¿no? Y aquí podemos ver, mediante este ejemplo que nos ponen estos autores Cartwright y Hardy, pues cómo es importante proveer evidencia en todo momento de la política pública, ¿no? Entonces el objetivo de este el ejemplo nos dice que el objetivo de la acción gubernamental a implementarse es aumentar las calificaciones en las pruebas de lectura, ¿no? de una escuela en particular, ¿no? Y entonces la acción a implementar es una serie de tareas para los alumnos con ejercicios apuntados a
mejorar la lectura, ¿no? La comprensión de la lectura. Y bueno, la evidencia que llevó a implementar esta acción es que incrementó, este tipo de tareas incrementó las calificaciones en otro distrito escolar, ¿no? Estamos hablando de distritos escolares en los Estados Unidos, que el distrito escolar comprende varias escuelas, entonces se identificó que este tipo de tareas aumenta las calificaciones, ¿no? Sin embargo, se identificó también que esta acción se implementó bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces, lo que nos están apuntando aquí con este ejemplo Cartwright y Hardy es que sí, las tareas pueden aumentar idealmente las calificaciones, las pruebas de lectura. Sin embargo, las tareas, digamos, y la implementación de esta acción no se hace en el vacío, sino que se llevó a cabo bajo ciertas condiciones, ¿no? Y para los cuales hay que investigar, analizar, recolectar datos si donde queremos establecer esta acción cumple o no, o qué tanto se aleja, ¿no?, de las condiciones a las que sí tenemos evidencia que funcionó, ¿no? Entonces, una disculpa, les voy a mostrar esta gráfica en la que nos dice las condiciones o factores que acompañan la acción, en particular en este ejemplo de Cartwright y Hardy. Y si se dan cuenta, en esta gráfica de PI, pues la tarea es la acción que se implementó en este conjunto de escuelas, ¿no? La tarea, recordemos que la tarea es la acción que busca incrementar la calificación en las pruebas de lectura de los niños, ¿no? Sin embargo, en una investigación y la evidencia que se encontró en los otros distritos escolares donde funcionó la tarea, es que esta tarea insisto, no se aplicó en aislamiento, sino se aplicó bajo ciertas condiciones. Y estas condiciones nos muestran esta gráfica y nos dice, bueno, sí, las tareas funcionaron donde existía cierta motivación de los alumnos por incrementar sus calificaciones, ¿no? También los alumnos ya tenían desde antes una habilidad para el aprendizaje, ¿no? Se podían aprender ciertas características. Y eso, la evidencia que mostraron es que otras pruebas mostraban que tenían los alumnos esta habilidad, ¿no? Por otra parte, había un respaldo familiar, ¿no? Los padres de familia estaban preocupados porque aumentaran sus calificaciones, entonces digamos que había un respaldo familiar para que los niños y las niñas pudieran incrementar sus calificaciones, ¿no? Otra condición muy importante para que acompañó esta acción gubernamental, pues los niños sí tenían un espacio para estudiar, ¿no? Muchas veces la dictadura nos dice que podrás tener acciones muy pertinentes, pero sin embargo, si no existen los espacios apropiados, pues no se podrá llevar a cabo la acción porque no existe digamos, físicamente no existe un espacio, ¿no? Otros dos puntos, la retroalimentación y la asistencia de clases, ¿no? O sea, es importante que las tareas sean revisadas tanto por los padres de familia como por los profesores y profesores, que les provean retroalimentación. O sea, la tarea en aislado no va a ayudar por sí sola, sin embargo, con este conjunto de condiciones podemos ver que sí puede tener éxito, ¿no? Y por supuesto, pues la asistencia a clases, ¿no? Aquellos niños que pudieron haber hecho la tarea, pero si no asisten a clases, pues no van a tener esta retroalimentación, lo cual es muy, muy importante para conseguir el objetivo. Entonces, el punto del ejemplo de este que nos ponen Cartwright y Hardy es que la tarea, que es la acción gubernamental y de la cual tenemos evidencia, debe ir acompañada de una serie de factores para los cuales también existe evidencia, ¿no? Entonces, nosotros, como tomadores de decisiones o como analistas que ayudamos a los tomadores de decisiones, tenemos que observar si estas condiciones existen y si hay evidencia de que existen, ¿eh? Y si existen, pues hay que recolectar los datos y presentarla. Y con este tipo de estudios y de recolección de datos y de sistematización de datos, podemos tener una mayor certidumbre y tener una mayor probabilidad de que
política pública, acción pública tenga más probabilidad de tener éxito, ¿no? Entonces, digamos que no solo se debe, el punto que quiero hacer aquí es que no solo se debe buscar evidencia sobre la efectividad de cierto programa público, de cierta acción, sino también de las condiciones que acompañan esa acción, ¿no? Y de lo cual, en la gran mayoría de los casos, sí podemos tener algún tipo de evidencia, ¿no? Porque es muy común, ustedes seguramente tendrán ejemplos en su cabeza, ver cómo los gobiernos adoptan programas públicos que han funcionado en otras partes, pero que no funcionan en nuestro contexto. ¿Y por qué? Porque no están estas condiciones que nos ponen de ejemplo, estos autores, pues no están en nuestro contexto, ¿no? Entonces, sin estas condiciones no va a funcionar o no va a funcionar adecuadamente o tan exitosamente las políticas que diseñemos, ¿no? Entonces, toda acción gubernamental debe ser aceptada por evidencia de la acción que se quiere implementar, pero también de las condiciones a las que queremos llegar, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Ahora, a manera de resumen de todo este segmento del que hemos hablado, pues en esta lámina nos dice que el uso de evidencia provee mayor información para las decisiones, por la cual podemos hacer una mejor formulación de la política pública en sus diversas etapas, como ya lo vimos, y nos permite tener una mayor probabilidad de alcanzar los objetivos planteados, ¿no? Pero entonces, aquí, por eso se puso el primer punto de la lámina, es el uso de evidencia, digamos que es un proceso que como que el punto inicial nos puede, insisto, tener mejor información y mayor información, una mejor formulación de la política pública y una mayor probabilidad de alcanzar los objetivos planteados, ¿no? Entonces, digamos, ese es un punto que resume todo esto de que nos hemos hablado, ¿no? Ahora, si todavía tenemos algunos minutos dados los problemas que tuvimos al iniciar la sesión, quisiera, lo seguiremos viendo este segundo punto de principales tipos de datos que proveen evidencia, ¿no? Voy a tomar algunos minutos para introducir el tema al menos y continuemos con mayor profundidad la siguiente sesión, ¿no? Ahora, anteriormente al inicio de esta sesión vimos que la evidencia pues es este conjunto de tipos de información, ¿no? Que generalmente nos referimos a ellos como datos. Entonces, los datos pueden ser definidos como esta información organizada para el análisis y usada como base para la inferencia, ¿no? Entonces, digamos que los datos es un tipo de información, pero tiene la característica que está organizado y que se utiliza para el análisis y particularmente para la inferencia, ¿no? El dato en singular, pues es un pedazo de información, y aquí hay un punto importante que generalmente en los estudios y en los diagnósticos dicen que son observaciones. Cuando hablamos de datos en plural, sí hablamos de información de manera más general, pero cuando hablamos de dato nos estamos refiriendo más a una observación, ¿no? Y vamos a ver, esta diferenciación es importante en los estudios, ¿no? Ahora, dijimos que los datos son importantes para la inferencia, ¿no? Entonces, vamos a ver rápidamente qué es inferencia, ¿no? Entonces, es este proceso de análisis de datos mediante el cual se obtienen conclusiones sobre conceptos e hipótesis. Entonces, digamos que al analizarlos, al recolectar los datos y posteriormente analizarlos, estamos infiriendo, ¿no? Es un proceso de análisis. Y lo que queremos, lo que tiene objetivo la inferencia es sacar alguna conclusión sobre algún concepto, sobre alguna hipótesis, sobre alguna acción que queremos analizar, ¿no? Sobre cierta información de alguna acción. Entonces, el uso de los datos de manera más precisa es para hacer inferencias, ¿no? Y tenemos dos tipos de inferencias. La descriptiva
y la causal, ¿no? Entonces, digamos que el análisis de datos para obtener conclusiones sobre cómo ocurrió un fenómeno, resultado o efecto, es un tipo de inferencia descriptiva. ¿No? Aquí analizamos, recolectamos y analizamos datos para saber, para contestar el cómo ocurrió, ¿no? Y el otro tipo de inferencia es la causal. Aquí el objetivo es examinar los datos con la finalidad de llegar a conclusiones sobre por qué un efecto o resultado ocurre. Entonces, son dos tipos de inferencia que nos dicen cosas diferentes sobre un mismo fenómeno. Uno es cómo ocurrió y el otro es por qué ocurrió un resultado. Entonces, si nos remitimos al ejemplo anterior que nos ponía Cartwright y Hardy sobre las tareas y cómo las tareas podrían incrementar las calificaciones en las pruebas de lectura, si pudiéramos recolectar datos de un importante número de niños que se sometió a dichas tareas y recolectáramos datos descriptivos de cómo el niño en su aprendizaje, mediante el uso de estas tareas y el uso frecuente y con el soporte familiar del que hablábamos, todas estas condiciones, la retroalimentación, etcétera, estaríamos haciendo un análisis inferencial descriptivo de cómo el niño, al someterse a las tareas y con el respaldo familiar, con la retroalimentación, debido a que tuvo un espacio adecuado, mejoró su calificación. Estaríamos haciendo un análisis inferencial o de inferencia descriptiva. Por el otro lado, si nada más examináramos y recolectáramos información de cuántas tareas se sometió aquel niño o niña y cómo, y por otro lado recolectáramos información sobre sus pruebas, pues estaríamos examinando pruebas, obteniendo información y analizándola de manera, haciendo inferencias causales de cómo el uso de las tareas pudo incrementar las calificaciones. Ahí estaremos haciendo una inferencia causal. Por decir algo, tanto X número de tareas y los resultados obtenidos, ¿no? Entonces, digamos que estamos haciendo una examinación de datos con la idea de llegar a por qué tuvo un resultado aprobatorio o no aprobatorio, ¿no? Entonces, digamos, tomando nada más esas dos variables, el número de tareas y las calificaciones, pues estaremos haciendo una inferencia causal. Entonces, digamos que cada una de estas inferencias lleva a diferentes tipos de recolección de datos y datos a analizar, que eso será tema de la siguiente sesión. Entonces, simplemente quería introducir estos dos términos, lo que es la definición de datos y que los datos se utilizan, el análisis de datos se utiliza para hacer inferencias, ¿no? Y esto vamos a ver cómo se relaciona directamente en la teoría de cambio, ¿no? Realmente las inferencias que realizamos al establecer una teoría de cambio y la evidencia que recolectamos para soportar nuestra teoría de cambio, pues es de tipo causal. Vemos cómo al aumentar ciertos variables o indicadores de ciertas variables, podemos obtener un cambio en el resultado que queremos tener, ¿no? O en el problema que queremos atender. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta sobre lo revisado en esta sesión, sobre la evidencia, los usos de evidencia, la utilidad de la evidencia, los requisitos o requerimientos para la robustez de la evidencia? En fin, quisiera cerrar la sesión preguntándoles si existe algún tipo de duda, comentario, con toda la confianza antes de que demos por terminada la sesión. ¿Existe algún comentario, pregunta? Con mucho gusto lo atendemos.
Pues bien, creo que no existe algún comentario. De haberlo, por favor, muchas gracias Violeta por su comentario. Vamos a continuar la siguiente sesión. Si se quedó algo pendiente, pues lo retomamos y con mucho gusto. Muchas gracias Wendy por tu comentario. Entonces, pues solo me resta agradecerles a su atención. Si hubiera alguna pregunta o surgiera una duda de aquí a nuestra siguiente sesión, con mucho gusto la resolvemos. Muchas gracias, Carlos. Pues muchas gracias a todos. Encantado de estar aquí con ustedes. Milton, muchas gracias. Y pues les mando un saludo y nos vemos la siguiente sesión. Muchas gracias.